Mire, ve cómo era antes mi casa. Es casa de cañas. Una sola oportunidad basta para cambiarlo todo. Sea lo que nos inspira y nos da la fuerza para seguir trabajando es compartir con ustedes la alegría de alcanzar un sueño. Hoy ese sueño es que al fin ustedes tienen su propia casa. Anhelaba mucho tener mi espacio y ya tengo mi casita. ¿Me puede dar un abrazo? Claro que sí. Claro que sí. Nuevo Ecuador. Sería vacancísimo, ya uno se ahorra tiempo. La vía Baeza-Narupa-Huataraco-Coca ya está siendo atendida. Son más de 182 kilómetros que conectan la sierra con la Amazonía ecuatoriana. $573 millones en inversión. Otra obra de Daniel Noboa. Bienvenidos a Termómetro Político. El día de hoy tengo el placer de entrevistar a la ministra de Educación, Cultura y Deporte, Gisela Alcivar. Ministra, ¿cómo está? Qué gusto que nos acompañe este día. Muy bien, gracias por la entrevista. Saludos a todos. Quiero comenzar por saber qué novedades tenemos en estos campos. Bueno, realmente muchísimas novedades y buenas noticias y oportunidades también. Hoy es el día de la actividad física, hoy 6 de abril, así que desde el Ministerio vamos a tener una gran actividad que es el Social Run, va a ser en el Estadio Modelo y yo invito a todos pues a que se sumen y participen. Vamos a tener bailoterapia, vamos a también a trotar y a correr, a hacer un poquito de calentamiento, porque estamos enfocándonos en esta visión de que el nuevo Ecuador es un Ecuador que se activa y se activa físicamente para tener más salud. También en temas de educación, estamos actualmente abriendo la convocatoria para nuevos docentes a través de nuestra plataforma Educa Empleo. Para quienes quieran postular, tenemos 2.000 vacantes. Esto es para contratos ocasionales que van a ser para el periodo Costa Galápagos y las postulaciones son desde hoy hasta el 8. Docentes de colegio o centros universitarios. De escuelas y colegios son de educación básica y también educación bachillerato. Así es. Cuéntame, perdóneme un poquito más del evento del día de hoy. ¿Desde qué hora? ¿Qué público se invita? ¿Público en general? ¿Hay edades? Bueno, es una actividad abierta para todos. Vamos a estar en el Estadio Modelo. Vamos a hacer desde las 5 de la tarde la inauguración. Como digo, bailoterapia, actividades de calentamiento. Vamos a trotar un poco. Queremos que los guayaquileños y los ecuatorianos, porque tenemos actividades en todo el Ecuador, se activen. Y esto se suma también a varias iniciativas desde el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Tenemos también Pinta tu cancha, actívate. Hacemos bailoterapia con las señoras y todos quienes se suman en diferentes barrios y comunidades. Yo no soy tan señora, pero me encanta la bailoterapia, por si acaso. Sí, no, para todos. Realmente son diferentes actividades que están pensados en que la comunidad pueda también participar de este movimiento para mantenerse saludable a través del deporte. Y a nivel de cultura, ¿qué estamos haciendo en el ministerio? En cultura tenemos un gran proyecto icónico que es nuestro Museo Nacional, el MUNA. Es un proyecto que va a recaudar y a tener un proceso de $100 millones de inversión del gobierno nacional en un gran establecimiento con una visión de cultura MUNA para poder salvaguardar 1.2 millones de bienes patrimoniales que están en este momento embodegados. Va a ser un ícono de nuestra cultura ecuatoriana, va a estar en Quito, lo estamos ya trabajando. Esperamos inaugurarlo en el 2028 y va a ser además de un ícono turístico y de identidad nacional, un nuevo espacio que nos ayuda a dinamizar nuestra economía y a nuestra identidad, fortalecerla, conociendo que todo el arte y toda la historia que ha precedido a nuestro tiempo actual. ¿Le parece que al ecuatoriano le falta un poco el sentido de identidad? Pienso que siempre es necesario fortalecerlo, por eso también desde el Ministerio estamos trabajando en iniciativas dentro de escuelas y colegios para que nuestros niños retomen su orgullo de ser ecuatorianos y a través del deporte queremos también tener a nuestros embajadores deportivos, a través de la cultura, reactivar los espacios culturales, artísticos, porque los ecuatorianos tenemos todo para salir adelante, tenemos que fortalecer nuestra autoestima, nuestro orgullo y seguir trabajando con fuerza y esa resiliencia que nos caracteriza. ¿Qué planificación se está haciendo para los sectores rurales del país? Con los sectores rurales estamos trabajando primero en infraestructura, hacer mejoras, mantenimientos, repotenciaciones. También estamos trabajando con las ludobibliotecas, que son espacios
de lectura, pero pensados en niños. Ludo viene de juego, entonces la ludobiblioteca es cómo incentivar a los niños en espacios que son más enfocados en jugar, aprendiendo, en poder fomentar la lectura, y estos los estamos enfocando también en escuelas rurales alrededor del Ecuador, y sobre todo estamos trabajando con nuestros docentes también, en poder darles todo el apoyo en capacitación para que ellos sigan adelante y obviamente su buena capacitación se vea reflejado en el trabajo con nuestros niños. Esa pregunta es un poquito controversial. Permítame hacérsela. ¿Usted considera que los niños deberían tener acceso a redes sociales? Los niños pequeños no, y los adolescentes a partir de 15 años, siempre con el acompañamiento de un adulto. El tema de las redes sociales en edades muy tempranas, el problema es, uno, que les dan una ventana al mundo donde a veces no se tiene ni cuidado ni supervisión, y eso presenta un peligro para su seguridad. Segundo, que distorsionen su sentido de la realidad, y ellos en los primeros años tienen que fortalecer sus competencias propias, su autoestima, sus valores, su propia personalidad. Entonces, incluir un factor externo como redes sociales suele ser realmente de alarma. Por eso esto es para adolescentes y adultos, ¿no? Justamente eso plantea, porque se dice que el proceso cognitivo de los niños y adolescentes se ve afectado por el excesivo uso de redes sociales, de estas plataformas digitales, y esto ha afectado directamente al proceso de concentración. ¿Cómo podemos mitigar ese impacto hoy en día? Volviendo a lo básico, y esto es desarrollando con las competencias y el aprendizaje de los niños a través de medios tradicionales donde ellos aprenden haciendo. El desarrollo cognitivo y emocional de los niños, que va de la mano, necesita mucho que ellos sean parte, que vayan evolucionando sus capacidades de motricidad fina y también de motricidad gruesa, que jueguen, que sean partícipes, que hagan juegos de roles, que ellos puedan aprender con sus pares. Siempre el aprendizaje humano, y en especial el de los niños, es muy social. Por eso las redes sociales lo que hacen es un poco aislarlos e independizarlos a edades muy tempranas. Al tener esta variable fuera de su desarrollo de aprendizaje, ellos trabajan más de forma comunitaria, más de forma social, y aprenden jugando. Es importante también, hay ciertas materias que yo recuerdo, a mí sí me las dieron, no sé si al día de hoy se dan, y perdóneme que le pregunte, cívica, ética, estas materias que eran fundamentales en el colegio, que yo no voy a mentir, me molestaba un poco verlas, pero al final del día genuinamente generaron un impacto en mí, que lo vi pues ya en la adultez. ¿Considera que esas materias tienen que darse en los colegios? Tienen que darse y se están dando actualmente. Es parte de una inserción curricular donde tenemos cívica, ética, valores, y además tenemos otras inserciones curriculares que van con aquellas competencias de la vida. ¿Qué es lo que necesita un niño, un joven en esta ocasión, en estos tiempos, para salir adelante? Educación financiera, educación ambiental, seguridad vial, entre otras competencias digitales que ellos necesitan como parte de su nuevo currículum. Entiendo que esto no es completamente de su cartera, de su competencia, pero afecta directamente a la educación y a la nutrición crónica e infantil. Se está trabajando en paralelo para que este tema que afecta al proceso cognitivo de los niños y adolescentes se pueda un poco mitigar en Ecuador. Claro que sí, es parte del gobierno nacional, lo estamos trabajando desde una visión integral de Estado, y en el caso de educación, deporte y cultura sí tenemos ahí un trabajo importante, y esto es a través del programa de alimentación escolar. Nosotros damos a través del ministerio las raciones alimenticias de desayunos o colaciones con los niños a nivel país. Pero además, desde el año anterior tenemos un nuevo programa que viene de la mano con Naciones Unidas y que es mucho más potente. Es el Plan Mundial de Alimentos y consiste en dar comida fresca, caliente, tipo almuerzo, a los niños en escuelas que están pues en zonas de mayor vulnerabilidad o que requieren este apoyo. Nosotros en el 2025 tuvimos 33.000 niños beneficiarios en 8 provincias, y para este 2026 hemos duplicado el alcance. Son 85.000 niños que se van a ver beneficiados en 20 provincias. Y esta comida caliente además tiene dos
otros beneficios colaterales. Además del tema nutricional, son menús hechos para los niños con productos locales, pensados en que sean deliciosos, variados, pero además nutricionales y adecuados para su crecimiento y desarrollo. Son preparados por mamás que son voluntarias de los mismos colegios. Se comienza a crear y a fortalecer ese sentido de comunidad. Y lo tercero es que los productos e ingredientes se compran a productores locales. Es decir, mueve la economía del lugar. Exactamente. Entonces, hay estos tres beneficios dentro de un plato de comida. Y el sentido de comunidad tan importante de desarrollarlo también. Hablemos un poquito de la educación superior y esta famosa institución que al final del día a veces hemos tenido los conflictos correspondientes. Se necesita el listado de universidades, las que deben ser, las que no deben ser, los procesos y requisitos que se requieren para poder validar los títulos de las personas que han estudiado en el extranjero. ¿Cómo va el proceso? Bueno, lo primero es que CENESID pasó a ser parte del ministerio en la fusión y ahora es el viceministerio de Educación Superior. Y parte del plan de trabajo es comenzar a hacer procesos mucho más ágiles para los ciudadanos, que sean mucho más expeditos y que nos ayuden a que los tiempos se reduzcan y la efectividad aumente. En el caso de los registros de títulos extranjeros, pues siempre tenían esta característica de tomar mucho tiempo. Estamos trabajando ya para reducir el tiempo. Yo quería preguntarle también, ministra, porque usted tiene una carga importante, usted es encargada del tejido social, básicamente, del Ecuador, porque a través de la educación, del deporte, de la cultura es que se recupera el tejido social. ¿Cómo siente esa presión? Es una responsabilidad muy grande y a su vez eso representa un compromiso más alto. Cuando entré al ministerio el 18 de noviembre del 2025, recientemente había sido fusionado y para mí representó una oportunidad importantísima porque significa poder fortalecer esa asociación y ese trabajo entre educación y educación superior, que antes estaban separadas en el gobierno, ahora ya están unidas, deporte y cultura, precisamente para tener una formación integral para nuestros niños y jóvenes y pensar en políticas públicas de largo aliento, que es lo que trabajamos en nuestro ministerio, políticas públicas que funcionan desde el día 1 que recibimos a un niño en inicial o en el preescolar hasta el último momento en el que ya lo graduamos de educación superior, sea en universidades o en institutos tecnológicos. Y también quiero preguntar con relación al deporte, y es, bueno, el deporte que más apasiona a los ecuatorianos se sabe que es el fútbol, pero ¿qué otros espacios de deporte tenemos aquí en Ecuador para poder explotarlo más en jóvenes? En el caso del deporte estamos trabajando con dos visiones. La primera es la de alto rendimiento, que es precisamente nuestros embajadores deportivos que están representando al Ecuador en espacios internacionales. Ahí, además de fútbol, tenemos grandes representantes en judo, en halterofilia, que es el levantamiento de pesas, en marcha, en carrera, en velocidad. Hay grandes representantes que están preparándose para Juegos Olímpicos y para otros torneos internacionales. Y además tenemos el proceso de deporte con una visión recreativa y formativa, que es aquella que se conecta a escuelas y colegios y que se abre a la comunidad. Pero en deporte específicamente, para darle muchísima fuerza y como parte de la fusión, este año nosotros anunciamos el aumento del 25% del presupuesto en las asignaciones que el gobierno nacional, a través del ministerio, hace a organismos deportivos. Esto fue un hito que no se había dado antes y que seguramente, si no hubiese sido por la fuerza de la fusión y el impulso que les damos desde esta visión integral, no se hubiese podido lograr. Y una última pregunta, es realmente más que la pregunta, un mensaje para todos los jóvenes. Después de que la tasa de migración el año pasado se comenzó a elevar duramente, sobre todo en los sectores rurales, ese mensaje que le puede dar a los jóvenes para que no se vayan, para saber que aquí en Ecuador hay oportunidades. Claro, decirles a los jóvenes del Ecuador que tienen primero que confiar en su talento y ahora también confiar en el gobierno del presidente Daniel Noboa. Nosotros estamos trabajando en crear una serie de oportunidades para ustedes. Becas, aprovechen las oportunidades de becas en inglés, becas para educación superior. Estamos trabajando en ese fortalecimiento de la educación pública para que sepan que desde escuelas, colegios, institutos y universidades van a tener una educación que les permita la empleabilidad, que va a ser ese gran objetivo final, y que el trabajo del Nuevo Ecuador lo hacemos desde el gobierno nacional, pero también con la colaboración de todos los ecuatorianos que creen que este es un país que sigue adelante y que tiene oportunidades para seguir destacándose.
Ministra, déjeme agradecerle no solamente por habernos acompañado, sino también por esa visión de patria que creo que es lo que le hace falta al país. Gracias a ustedes, gracias Cecilia por la entrevista, realmente es un gusto y nuevamente jóvenes sigan creyendo en el país, sigan creyendo en el gobierno del presidente Noboa, que nosotros estamos trabajando por ustedes y para ustedes. Esto fue Termómetro Político. Oye, amor, pero está bien bajito. Sí, ¿verdad? Está bien poquito. Escuché que está chiquito. Sí, está súper chiquito. Sí, es el interés más bajo de la historia, al 2,99%. Así como lo escuchaste, el gobierno del presidente Daniel Noboa ofrece la tasa de interés más baja de la historia. Plan Credicasa del BIES, al 2,99% de interés. Conoce más en www.bies.fin.es. Tu casa con una tasa que alcanza.